Buenas a todos. Mi equipo conformado por los ingenieros Atencio Gabriela, Eric Salamanca y mi persona Luis Bebrón, vamos a explicar el tema sobre los pronósticos en los negocios. Como manera de introducción, todo administrador conoce la importancia de la planeación en las empresas, pero la mayor parte de las veces estos administradores desconocen la verdadera importancia de los pronósticos confiables que deben incluir en las áreas de un recinto laboral. Como definición tenemos que un pronóstico es un conjunto de eventos a predecir en el futuro. Se utilizan como apoyo en las áreas gerenciales, de ventas, de mercadeo, recursos humanos, producción, entre otros. Con Victoria tenemos que según Peter Beinzer en 1996 señaló que el desarrollo de los pronósticos surgió desde el siglo XVII, toda vez que un pronóstico es necesario para avanzar en un ambiente de negocio siempre cambiante y altamente interactivo. El pronosticador eficaz debe ser capaz de establecer una hábil mezcla de pronósticos, ya sean cuantitativos y de buen juicio. Los tipos de pronóstico. Según los procedimientos para realizar un pronóstico se clasifican en largo plazo, donde señalan en curso general en una organización para que el tiempo de funcionamiento de la alta gerencia, mientras que los pronósticos a corto plazo se requieren para diseñar estrategias inmediatas y las gerencias medias. Los pronósticos podrían clasificarse de acuerdo con la naturaleza de un producto. En cuanto a los pronósticos de un número individual, es un pronóstico puntual. Intervalo de números, que es un pronóstico de intervalo, y distribución de probabilidad total del valor futuro del pronóstico de densidad. Las consideraciones macroeconómicas del pronóstico. Existe un grado de interés en la predicción de las variables importantes para toda la economía de un país, en la cual se hacen uso de los pronósticos económicos generales. Para el gobierno es relativo obtener datos sobre tasas de interés, el Producto Interno Bruto y la tasa de interés en referencia. Las variables macroeconómicas afectan no solo a la empresa, también estas actividades dan fuerza a que no se pueda controlar los directivos de las organizaciones. En cuanto a las variables microeconómicas, afectan a una sola empresa, no son controlables y los administradores deben planear por anticipado estas variables para lograr tomar medidas de control. Una de las principales dificultades en la elaboración de los pronósticos son cambios de precio de petróleo, inflación súbita y cambios políticos. En cuanto a la selección de métodos de pronóstico, el análisis procedente sugiere que se consideren varios factores importantes. Entre ellos tenemos al método que es cuantitativo, que es la medición de datos que se requieren y se dividen en cualitativos y de juicio. A futuro son los pronósticos a corto plazo y los pronósticos a largo plazo. El nivel de datos, como indicamos que es micropronóstico y macropronóstico, a la forma son pronósticos puntuales, pronósticos de intervalo y pronóstico de densidad. Ahora veamos las 5 etapas del pronóstico. La primera etapa es la formulación del problema y recopilación de datos. Los datos deben estar disponibles y correctos, de lo contrario, deberán emplearse de otra metodología para pronosticar. La manipulación de limpieza de datos es mi segunda etapa. Esta etapa es necesario tener demasiados datos o muy pocos en el proceso para realizar un pronóstico. Y tercer etapa es construcción y evaluación del modelo. Es el proceso de ajustar los datos recolectados a un modelo de pronóstico que sea adecuado y así minimizar los errores. Mi cuarta etapa es la implementación del modelo. El pronóstico real es la generación del modelo real después de lo recopilado, los datos apropiados y la selección del modelo. Y mi última etapa es la evolución del pronóstico, que es el proceso de comparación de los valores históricos reales. A continuación, mi compañera Gabriela Atencio explicará el siguiente tema. La estimación es un pronóstico que nos permite analizar la muestra de una población reducida dentro del parámetro en el que nos encontremos a través de un intervalo o de
una población, de X cantidad de una población, para estudiar los datos o información desconocida con el fin de documentar o construir una base para futuras investigaciones. ¿Y qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Este contraste involucra la toma de decisiones acerca de la hipótesis en favor a otra. Una hipótesis estadística se representa con la letra H o se denota con la letra H, y se puede decir que la H sub 0 o H sub O representa una hipótesis nula, y la H sub I o la H sub 1 representa la hipótesis alternativa. Para formular una hipótesis se debe seguir una serie de pasos, entre los cuales puedo mencionar que como primer paso se debe formular la hipótesis que se va o que se quiere probar. Como paso 2, se debe obtener una muestra aleatoria de elementos de la población. Se debe medir y calcular el valor estadístico de la prueba adecuada de la muestra. Como paso 3, se debe suponer que la hipótesis nula es verdadera y se debe determinar la distribución muestral del estadístico de prueba. Como paso 4, se debe calcular la probabilidad de que un valor del estadístico de prueba, por lo menos tan grande como el observado, y se extrae de esta distribución muestral. Como paso 5 está la probabilidad de no rechazarse la hipótesis nula. Si esta probabilidad es baja, se desacredita la hipótesis nula y puede rechazarse con poco margen de error. Estos son uno de los pasos que se deben seguir para formular una hipótesis. Y cuando se siguen estos pasos, es posible que hayan dos tipos de error. Generalmente se espera que se tome la decisión correcta con respecto a la hipótesis nula después de examinar la evidencia de la muestra. Sin embargo, siempre hay una posibilidad o probabilidad de rechazar la hipótesis nula verdadera y fallar en rechazar una hipótesis nula falsa. Como siguiente punto voy a hablarle un poco sobre el valor de P. ¿Qué es el valor de P? Es la probabilidad de significancia de obtener al menos un resultado de la muestra tan extremo como el realmente observado. Si la hipótesis nula fuera verdadera, de forma equivalente, el valor de P puede considerarse como el valor más pequeño para el cual el estadístico o la estadística de prueba observada conduce al rechazo de la hipótesis nula. Aquí podemos observar entre algunos de los errores frecuentes sobre el concepto del valor de P, y podemos decir que el valor de P significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Si un valor de P es menor que 0.5, significa que la hipótesis nula es falsa. Si un valor de P es mayor que 0.5, significa que la hipótesis nula es cierta. Cuanto más pequeño es el valor de P, más fiable es el resultado del estudio. El valor de P menor a 0.5 indica que el resultado es clínicamente importante, mientras que un valor de P mayor a 0.5 indica que el resultado no tiene importancia clínica. Como siguiente punto, puedo mencionar o hablarles un poco sobre lo que es el análisis de correlación. El análisis de correlación nos indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores de la otra. Ejemplo, si tenemos dos variables, consideramos A y B, existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de la A lo hacen también el de la B o viceversa. La correlación entre las variables no implica por sí misma ninguna relación de casualidad.
Lo primero que podemos o que debemos hacer para el análisis de una correlación es identificar las variables que se desean relacionar y aplicar la técnica de análisis de correlación. Se debe buscar el grado de relación existente entre las dos o más variables de un objeto de investigación. Aquí podemos ver un diagrama, por ejemplo, donde M será la muestra del estudio, o X o sub X o sub Y o sub Z es la observación de las variables de las muestras, y R es la posible relación entre las variables de estudio. Puedo mencionar brevemente sobre lo que es el diagrama de dispersión, que se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí y de este modo permitir el estudio de las relaciones que existen entre dos factores. No necesariamente solamente entre los dos factores o más, sino también también permite estudiar las relaciones que existen entre los problemas, las causas relacionadas con la calidad o su posible causa. Buenos días, mi nombre es Eric Salamanca. Tengo el gusto de hacer mi presentación sobre el repaso de conceptos estadísticos básicos. La planeación de un futuro es un aspecto muy relevante en cualquier organización. El éxito a largo plazo depende de cuán bien la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. El buen juicio de la intuición y tener conciencia del estado de la economía pueden dar al gerente una idea aproximada o intuición de lo que es probable que suceda en un futuro. Descripción de datos con resúmenes numéricos. El objetivo de los procedimientos estadísticos descriptivos es detallar brevemente un conjunto grande de mediciones con unos cuantos valores clave resumidos. El resumen más común se obtiene promediando los valores. En estadística, el proceso de promediar generalmente se realiza calculando la media, la cual implica la suma de todos los valores y la división entre los números de estos. Presentación de información numérica. La elaboración de los pronósticos trabajamos dos tipos, los cuales son los datos transversales, los cuales consisten en la observación desde el mismo marco de referencia temporal, y los datos de serie de tiempo, que consisten en la secuencia de observaciones en un tiempo. Distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es una variable aleatoria, es una función que asigna a cada uno de los sucesos definidos sobre la variable de la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de la probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es un rango de valores de la variable de probabilidad. También puede decirse que tiene una relación estrecha con la distribución de frecuencia. Distribución muestral. La distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene, dada una sola muestra, de acercarse al parámetro de la población. Inferencia de una muestra. La inferencia estadística es un conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de una inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos, que son métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. Gracias. Como conclusión, puedo mencionar que estos son algunos de las herramientas estadísticas básicas que nos permite conocer las utilidades, las ganancias o la pérdida que nos puede traer un proyecto a futuro, y de la misma manera nos permite conocer la viabilidad y la sostenibilidad de ese proyecto o negocio. Y realmente estas son unas de las razones imperativas o importantes por las cuales los pronósticos y la implementación de estos análisis
se convierten, digamos, en los mejores aliados en el momento de levantar un plan estratégico o un plan de negocio de una empresa, de una organización o de un proyecto. Muchas gracias.